Quiero dar la bienvenida a Estela Machicado. Gracias, Estela, por estar con nosotros. Usted es gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Una editorial, decía al inicio, se habla poco en los medios de esta editorial que tendrá sus claros, sus oscuros. Queremos compartir todo con nuestras amigas y amigos. Bienvenida, Estela. Gracias por estar acá presencialmente. Obviamente la primera pregunta es ¿de qué va esta editorial del Estado? ¿Es una tarea importante para un Estado tener una editorial? Yo creo que sí. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Un gusto también poder compartir aquí contigo nuestras experiencias. Consideramos que sí, la editorial para el Estado es muy importante, ya que va ligado mucho a lo que significa el acceso a la comunicación, a la información, la educación, ¿no? La defensa del derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la producción intelectual. Pregunta, Estela, porque se asocia mucho editorial del Estado a periódico del Estado, a propaganda del Estado, y creo que la editorial, de existir, tiene que tener un abanico de trabajo más grande, ¿no? Claro, efectivamente, no solo es un abanico, sino son dos dimensiones muy grandes y muy importantes de la editorial. Tenemos una dimensión que tiene que ver con todo lo que significa la industria gráfica, imprimir afiches, agendas, cuadernos y cosas que necesitan principalmente las empresas y las instituciones para mostrar su imagen corporativa. Eso en detrimento, tengo que decir, de quienes estamos en el rubro, la empresa privada, porque cuando dice eso me dan ganas de decirle, yo se lo imprimo, Estela, yo le hago cuadernos, yo le hago agendas. ¿Les resulta más económico al Estado tener su propio aparato de producción? En esa parte sí, ¿no? Les resulta, pero principalmente porque a través de eso genera utilidades que le permite incidir en otros aspectos. Para nosotros la otra dimensión, que es la dimensión de gestión editorial, es el ámbito en el que queremos incidir con nuestras utilidades de la imprenta gráfica que tenemos en la editorial. Este año, el segundo semestre, después de haber recuperado en 6 meses la editorial, porque la hemos encontrado realmente muy desahuciada, con deudas, paralizada en un 90% su producción, entonces decidimos tomarnos 6 meses para la recuperación. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Y aquí iba a los claros oscuros, empezaremos por los oscuros. ¿Qué es lo que ha fallado en este último tiempo? En la gestión 2020, que ha sido la más crítica, la maquinaria ha sido paralizada en un 90%, como te decía, entonces no generaba ingresos para la empresa, pero se han mantenido los gastos principalmente en salarios, ¿no? Entonces incluso se han aumentado personal administrativo, ni siquiera de la parte técnica. Eso ha hecho de que la editorial prácticamente esté de picada hacia abajo, ¿no? Y como no había producción, no había utilidades que compensen estos gastos. Por un lado eso. Por otro lado, también hemos visto que han habido contrataciones mal realizadas, ¿no? Sin procesos correspondientes, ¿no? Utilización de los bienes del Estado a veces en satisfacciones personales. Por ejemplo, tarjetas navideñas, así, sin haber sido pagadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así que hemos, nombramientos que no correspondían según la norma, ¿no? De que si el cuñado, la sobrina, el hijo, ¿no? O el compadre. ¿Todo esto dentro del gobierno transitorio? Todo esto dentro del gobierno transitorio. Entonces, ¿y qué ha sucedido después con ese personal que se había contratado? ¿Es un personal que continúa en la empresa? No, a partir del 31 de diciembre del 2020 no queda nadie del gobierno transitorio, ¿no? Primero yo he tenido que tomar la decisión ejecutiva de realizar una reestructuración de la empresa, una reestructuración organizacional que me ha permitido reducir la cantidad de personal y quedarme solo con los necesarios, ¿no? ¿No han tenido problemas con el Ministerio de Trabajo? No, porque son contratos eventuales que concluyan el 31 de diciembre. Entonces hemos concluido y hemos buscado a la gente idónea, a la gente que nos ha permitido avanzar todo este año y llegar donde hemos llegado. Entonces, y una segunda medida de austeridad ha sido empezar a reducir nuestros gastos, ¿no? A apagar el foco, a cerrar bien la pileta, ¿no? A utilizar con mesura el gas que tenemos, todo lo posible de manera que podamos ahorrar. Y
cobrar nuestras deudas por cobrar, ¿no? Que no hizo tampoco el gobierno transitorio, dejó ahí las cuentas, pese a que hicieron unos cuantos trabajos, no las habían cobrado, entonces estábamos en lo mismo. Entonces fueron decisiones que se fueron tomando en el camino. ¿Cuánto tiempo que usted está en este cargo, Estela? Un año. Un año. Este es mi primer año de gestión. ¿Se ha logrado llegar más o menos a un equilibrio? Porque la crisis, obviamente, cuando llega, hunde bien profundo. ¿Se ha llegado a un equilibrio potable a estas alturas o cómo están? Con alegría podemos decir que hemos superado incluso nuestras expectativas, ¿no? En este momento tenemos una facturación de 81 millones de bolivianos. Hemos podido aportar al bono Juancito Pinto por primera vez. La editorial del Estado ha sido parte de esa canasta económica que está destinada a nuestros niños y jóvenes, que es una forma de redistribuir nuestras utilidades. Las empresas públicas generan utilidades para el propio pueblo boliviano, porque son empresas de los bolivianos. Producción ha preparado un cuadro, no sé si lo tenemos para compartir con ustedes acá. ¿Me ayudan con el cuadrito? A ver, en producción de impresos, acá tengo varias categorías. Tengo producción impresos, tengo, bueno, las órdenes de trabajo, facturación. No tenemos el cuadrito para mostrarlo, pero Estela nos puede hacer un resumen, por favor. Claro. Por ejemplo, en productos impresos, este año hemos llegado más o menos a 30 millones de productos, ¿no? En comparación, bueno, el 2020 es casi innombrable porque creo que tenían 10 millones, 8 millones. El 2019 tenían 12 millones 200 mil, casi 300 mil. El 2020 bajó a 5 millones. Ahí está, 5 millones 464 mil y pico. Y el 21, 30 millones 500 mil y picote, 726. Se entiende el 2020 por lo que acaba de describir, pero ese salto del 19 al 21, 12 millones 200, digamos 300 mil a 30 millones, ¿cómo lo explica Estela? Fácil, debo decir, porque hemos asumido un desafío muy grande este año, que yo siempre lo resalto, y ha sido el producir los textos escolares para nuestros niños, niñas y jóvenes de todo el país. De norte a sur, de este a oeste, han recibido su texto escolar para poder recuperar su derecho a la educación. Han sido 7,5 millones de libros que hemos impreso en los 3 trimestres, ¿no? Y eso nos ha permitido elevar nuestra producción, pero tengo que destacar también ahí que eso no ha podido ser posible sin la generación de alianzas con otras editoriales, con otras imprentas que nos han hecho servicios para poder cumplir con esta misión tan hermosa que era recuperar la educación para nuestros niños. Entonces hemos hecho alianza con imprentas medianas, pequeñas, grandes, que nos han alquilado máquina, que nos han hecho el acabado, que nos han dado otro tipo de servicio, empresas que nos han dado insumos, que nos han ayudado. Ahí viene la alianza con la empresa privada, entonces. Ahí se trabaja en colectivo. Yo creo que si queremos construir un Estado fuerte, un Estado nuevo, igual para todos, con las mismas oportunidades para todos, tenemos que hacerlo todos. Y en la editorial del Estado consideramos que trabajando colectivamente lo vamos a conseguir. Yo creo que es así como se hace comunidad y es así como hemos empezado a trabajar nosotros. Hemos buscado a nuestros aliados del mismo gremio, a decirles que trabajen de la mano con nosotros y lo han hecho. Han habido muchas empresas que nos han apoyado y ese ha sido nuestro mayor logro en producción. Quiero volver al cuadrito porque importa recursos humanos. El 2019 tenían 74 personas en el equipo. Sí. El 2020 75 y el 2021 53. Aquí han tenido que hacer una reducción de personal, ¿no? Sí, justamente como te decía, hemos tenido que tomar esa decisión de quedarnos solo con la gente necesaria por la situación en la que habíamos encontrado la editorial. Eso ha significado que dentro de la editorial también trabajemos en colectivo. Los compañeros y compañeras de la parte administrativa han tenido que bajar a la planta a compaginar, a hacer acabados, a acabar el folder que teníamos que entregar, a quedarnos sábado, domingo, feriados. Ha sido un año de mucho sacrificio, pero creo que ha valido la pena.
no poder decirle al pueblo boliviano que su empresa editorial del Estado ha producido, ha aportado al bono Juancito Pinto, ha devuelto el derecho a la educación a nuestros niños, y creo que eso es importante resaltarlo. ¿Facturación? ¿Están contentos también? 81 millones de bolivianos. 81 millones de bolivianos hemos alcanzado este año. Y otra cosa que nos ha llenado de lejos orgullo, del 19 millones el 19 y 5 millones el 20, es 200% más, ¿no? Sí, ¿Cuál exacto. es la clave ahí? Este trabajo en colectivo que te decía, ¿no? Sin la ayuda de otras editoriales, otras imprentas, porque nos han alquilado máquinas para trabajar, nos han alquilado máquinas para el acabado, no lo hubiéramos logrado. Entonces, ese tejido que se ha construido creo que ha sido muy importante para esa facturación. Y además hemos empezado a partir del segundo semestre a trabajar en lo que es la gestión editorial, a trabajar con nuestros autores, a trabajar con nuestros investigadores, principalmente universidades, investigadores jóvenes, que de alguna forma consideramos que tienen que decir algo a la sociedad, tienen que proponer nuevos pensamientos. ¿De qué publicaciones estamos hablando? Hemos participado de la Feria del Libro de La Paz y de Cochabamba con 5 publicaciones propias de la editorial, con 18 de autores independientes que nos han pedido que sus textos se expongan en nuestro stand, y con casi más de 100 autores internacionales, que ha sido a través del Fondo de Cultura Económica de México, que nos ha cedido sus títulos para que nosotros seamos los expositores en las ferias. Entonces, nuestros primeros 5 títulos de este año tienen que ver con el vivir bien. Es un pequeño texto que cuesta 5 bolivianos, que es una reflexión sobre el vivir bien de Noel Aguirre. Tenemos otro texto que habla sobre... Que ha sido autoridad en el Ministerio de Educación. Educación, exactamente. Él fue el viceministro de Educación Alternativa y Especial. El segundo libro que tenemos también nos habla de educación, que es una reflexión al respecto de la educación virtual, ¿no? El uso de las TICs en esta época de la cuarta revolución industrial, pero nos habla a partir de cuáles son los peligros y los valores que podría darnos esta educación virtual, ¿no? Considerar que la educación virtual de alguna forma está aislando a la gente, está sacando de su comunidad para mirarse solamente él con una pantalla, y eso habría que evaluar hasta qué punto nos favorece como pueblo, como humanidad, si realmente podemos mantenernos bajo esa forma de educación o tenemos que recuperar la educación presencial. Esta reflexión nos dice que es muy importante que en América Latina principalmente evaluemos este trabajo de la educación virtual. Ese es un escrito de Marco Raúl Mejía, es un compañero pedagogo colombiano que nos ha cedido los derechos de autor para que la editorial del Estado imprima su libro. Y ya que toque el tema, Estela, yo les recomiendo a usted leer la columna de Eliana Quiroz en La Razón, es nuestra columnista, y habla de los no conectados. Aprovechando el tema, le transmito para que comparta también en otras esferas del gobierno las cifras de conexión y no conexión, ¿no? Claro. Dice Eliana, el 63% de la población en Bolivia usa Internet, según la última encuesta de hogares del INE, y esto quiere decir que el 37% de la población no tiene acceso a comunicación, por lo tanto, como usted se da cuenta, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a información, trabajo o libertad de expresión en Internet, entre otros derechos humanos. Y esta situación no provoca generalmente indignación. Se ha normalizado que un grupo de personas viva sin conexión a Internet. Recomiendo la columna a todas de Eliana Quiroz, y le paso el dato, ¿no? Para evaluar si conviene presencial, no presencial. Primero veamos ese gordo número, pese a los avances de estos últimos años, seguimos teniendo un 37% de la población que no tiene Internet, ¿no? Se dice fácil cuando uno tiene acceso a esto. Claro, es muy fácil. Pero además, hay niños que no tienen conexión. Claro, además tienes que considerar que la familia puede tener conexión a Internet, pero la familia tiene 5 hijos y solo hay un celular en la casa. Por ejemplo. Entonces, todavía hay datos mucho más ocultos que simplemente eso, ¿no? Que solo a la familia. Claro. Entonces, volviendo a nuestro tema del editorial,
hemos impreso también 3 textos que nos hablan sobre toda la crisis política, el golpe de Estado que hemos vivido el 2019. 3 textos que a partir de una mirada vivencial, como es la de César Navarro, exministro de Minería. Exministro de Minería y que ha vivido muy fuerte el golpe de Estado. Uno de los asilados en la embajada. Asilados, ¿no? A su casa le han quemado, ha pasado mucho. A partir de eso, tenemos una reflexión bastante política de Juan Ramón Quintana, ¿no? Que nos habla también sobre la geopolítica imperial y el golpe de Estado en Bolivia. También asilado en la embajada. También asilado en la... Y tenemos la propuesta de Humberto Claros, que es el secretario de comunicación de la CSUT-CB, de los campesinos, que él nos habla con otros 2 compañeros, que es Carlos Moldis y Vidal Mérida, que nos habla una primera introducción de todo lo que ha significado los gobiernos neoliberales, una segunda parte sobre los 14 años de gobierno y una tercera parte del golpe. Entonces es una reflexión de 3 autores que nos complace mucho porque consideramos que la historia también tiene que ser escrita por nuestro pueblo, no solamente una historia oficial por aquellos que dicen ser de la academia y que ponen en el tapete la versión oficial de la historia. Creo que tenemos que también nosotros, a partir de las voces de nuestro pueblo, empezar a escribir la historia y que también ellos den su versión. Y eso es lo que la Editorial del Estado ha hecho con estas 3 obras, ¿no? Está poniendo a consideración de nuestros lectores para su propia reflexión estas 3 propuestas sobre la mirada de lo que ha pasado en el octubre del 2019. Creo que hay que valorar estos textos y poner siempre el foco de atención en una de las críticas que se ha dado a este tipo de estructuras en el gobierno, como una editorial que se ha dicho en más de una ocasión, es que es un aparato de propaganda para hacer los afiches de las campañas. No sé cuánto se hizo, cuánto no. En todo caso, es mucho más valiosa la tarea de promover este tipo de reflexiones, porque van cargadas de eso, de una mirada más testimonial, cuando no más sistemática y académica, ¿no? Creo que vale la pena. Efectivamente, consideramos que nosotros en este segundo semestre, como te decía, nos hemos manejado bajo 3 premisas. Primero, democratizar el acceso al conocimiento. ¿Cómo democratizamos el acceso al conocimiento? Por un lado, promoviendo la producción intelectual entre nuestros jóvenes, intelectuales, investigadores, mujeres y hombres que seguro tenemos en Bolivia, que son capaces de proponer ideas nuevas. Produciendo libros a bajo costo, porque puede ser que la gente esté interesada en leer, pero no lo va a hacer si el libro cuesta 100 bolivianos. Entonces la Editorial del Estado lo que necesita hacer y lo que debe hacer para que su pueblo tenga acceso al conocimiento es producir libros a bajo costo. Y a través de eso, promover la lectura en nuestro pueblo. Un pueblo que lee es un pueblo que no, difícilmente es engañado. Absolutamente. Entonces, bajo esas premisas es que la Editorial del Estado ha estado trabajando con nuestros autores, hemos invitado a gente que se acerca a nosotros para ayudarles a ver la edición, el diseño, la impresión, ver los costos. ¿Y dónde, Estela, dónde se encuentran estos textos para las familias, jóvenes, mamás, papás? Bueno, ahorita estamos distribuyéndolo a través de nuestra página y en las librerías de la ciudad. Tenemos 2 puntos con la librería El Baúl del Libro y la librería Ciudad Libro, si no me equivoco. Pero estamos viendo todavía ahora también tejer alianzas con los distribuidores de libros. Creo que vale la pena, como se han tejido, usted nos contaba, alianzas con imprentas, con otras empresas, a nivel de librería sería interesante también. Claro, ahí también ya va a ser un segundo paso para el siguiente año, que queremos profundizar más en lo que es la gestión editorial, empezar a producir más libros, empezar a producir más conocimiento, porque uno de nuestros pilares de la Agenda 2025 es alcanzar la soberanía científica, la soberanía del conocimiento. Y también podemos alcanzar esa soberanía a través de que nosotros produzcamos conocimiento. Entonces estamos en ese camino, no vamos a dejar de lado nuestro trabajo de impresiones gráficas, que creo que también hemos satisfecho a muchos clientes privados principalmente, mucha gente del ámbito privado ha venido por nuestra calidad, nuestra capacidad de impresión, nuestra puntualidad, han venido a buscarnos y con mucha satisfacción les hemos servido, porque consideramos que la Editorial del Estado es una empresa del pueblo boliviano y al servicio del pueblo boliviano. Entonces todos tienen la posibilidad de acercarse a nosotros. Entonces estamos en ese camino, construyéndonos todavía, reconstruyéndonos, recuperando, reactivando
la economía en Bolivia. Por ejemplo, a través de estas alianzas que te contaba, más o menos la editorial del Estado ha generado 2.500 empleos indirectos, ¿no? Hemos contabilizado de todos nuestros proveedores y demás, y estamos alrededor de eso. Entonces, creemos que podemos construir en colectivo, podemos construir todos juntos, ayudándonos unos a otros, para que nuestro país realmente sea grande. Tenemos esa visión, tenemos y la misión de devolver al pueblo boliviano el derecho al acceso a la comunicación, a la información. Muchas gracias. Estela Machicado estará contenta con estas noticias, gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias por estar acá, por contarnos esto, y esperemos tener más títulos y sobre todo llegar a más gente a un buen precio. Creo que este último paso de llegar a las librerías, de tener otros puntos de venta para que muchas y muchos podamos acceder a estos textos, buen precio, buena calidad y sobre todo que sean interesantes, ¿no? Creo que salir de ese concepto de la propaganda para ir a la impresión de textos con reflexiones, con miradas, sostenida por actores, por intelectuales, creo que es uno de los puntos altos y lo celebramos, por supuesto. Gracias, Estela, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder compartir con la gente lo que estamos haciendo en la editorial del Estado. Invitarles nuevamente a todos nuestros autores, investigadores, institutos de investigación, universidades, que se acerquen a nosotros, a la editorial del Estado, para poder juntos construir ese mundo del conocimiento, ese mundo de la academia, poder fortalecerlo con nuestros conocimientos, ¿no? Con nuestras investigaciones. Queremos ser parte del pueblo boliviano, estar dentro de ellos, trabajar junto con ellos. Y a ustedes, a nuestras alianzas que hemos tejido en este año, agradecerles primero, ¿no? Por el esfuerzo y por la confianza en la editorial del Estado, que ha permitido que lleguemos a donde hemos llegado, y seguirles, ¿no? Invitando a seguir siendo parte de esta construcción, ¿no? De la construcción de un país en realidad, no solamente de una empresa, sino estamos construyendo país, y creo que todos debemos ser parte, nos debemos sentir actores de esa construcción. Entonces, en ese sentido, agradecer a través tuyo a todos aquellos que han trabajado junto con nosotros, y seguirles invitando a que estemos de la mano yendo hacia adelante. Gracias, Estela, que ha puesto además en el centro de esta conversación el peso de la lectura. No hay tecnología hasta hoy que reemplace el poder de la lectura papel. En algún momento podemos hablar de esto, ni siquiera una lectura en la pantalla. La lectura papel es fundamental para la mente, para el espíritu,